Bueno, la colegiala de Rodolfo Aicardi, esos son temas que no pasan de moda, ¿no? No. Siempre que suenan, la Se gente mantienen en el tiempo. claro, y la gente se medio maraquetea ahí en la silla donde esté para disfrutarla y expresar su emoción con cómo la es ese maracateo? Maraqueteo, sí. Amigos, bienvenidos a esta edición del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM o 1400, como a usted le encante, como a usted le guste. Como siempre, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va ese merequeteo? Ah, no, muy bueno. Hoy es jueves y ya el cuerpo empieza a sentirlo. Ah, es verdad, hoy es jueves. Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en la voz del río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, en lo que es una cifra que demuestra a las claras la crisis del sistema de salud en Venezuela, 40.000 médicos se han ido de Venezuela en los últimos años. Estos 40.000 médicos se han ido como consecuencia de la crisis hospitalaria y económica del país, así lo denunció Douglas León Natera, presidente de la Federación Venezolana de Médicos. Dijo que en un acto en el cual la federación celebraba los 76 años, que más de 300 hospitales en Venezuela están en condición de abandono. Agregó que hay 7.000 ambulatorios, entre ellos los centros de diagnóstico integral del gobierno chavista y los módulos del programa de salud Barrio Adentro, que fueron muy promocionados por el gobierno de facto y el gobierno de Chávez como la alternativa de salud en Venezuela. Y todos estos centros se construyeron pequeños centros, pero todos abandonados. El problema, según el presidente de la Federación Venezolana de Médicos, Douglas León Natera, es que el gobierno chavista ha tratado de eliminar la disidencia en el sector de salud en Venezuela y ha preferido imponer criterios políticos a la hora de implementar programas de salud, y esto está afectando no solamente a los pacientes, no solamente a aquellos enfermos, sino también al personal de salud que en vista de esas condiciones cada vez más difíciles para trabajar, han preferido salir y renunciar. Y en otro orden, Guaidó reta a Nicolás Maduro a medirse en unas elecciones presidenciales anticipadas. Pues el líder opositor Juan Guaidó retó nuevamente al presidente Nicolás Maduro a adelantar elecciones presidenciales y medirse con él en cualquier otro y con cualquier otro opositor. Lo he dicho desde el primer día, si Maduro tiene miedo a medirse conmigo o si lo quiere hacer con cualquier otro, no tengo ningún problema. Este es un desafío. Lo reto, además, que él abandone el poder y lo abandono yo también, el llamado gobierno interino, y que se mida. Esto es lo que ha venido mostrando Juan Guaidó en una entrevista que ha concedido, y el origen del conflicto, pues no es la elección del 2018. El conflicto es una usurpación en el Ejecutivo, un cronograma de elecciones que transforme una elección en una real solución al conflicto, que es parte de este proceso del cual se viene realizando. Y además de esto, pues esa es la reflexión que realiza. Su mayor esfuerzo es centrar en que estas elecciones presidenciales previstas para el año 2024 se adelanten como parte de la mesa del diálogo que arrancó en la semana anterior en México. Bueno, hay una cosa que llama mucho la atención, que ha pasado por debajo de la mesa y que no se ha analizado a cabalidad. En su sesión normal, rutinaria, la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela rechazó el acuerdo de compraventa de la refinería de República Dominicana, sí, señalando que era un acto írrito, que era un acto que afectaba los intereses de la nación, y manifestando la ilegalidad del acto porque no se aprobó dentro de la Asamblea Nacional.
Ahora, esto indica que si la Asamblea Nacional Legítima declara este acto como ilegítimo, ¿en qué condición queda la empresa una vez privatizada y el gobierno de República Dominicana una vez compraron el 49% de las acciones? ¿Qué va a pasar con ese 49% de las acciones? Porque habrá que ver la reacción internacional si aceptan o no un negocio con esa refinería, porque está ilegalizada de origen. Y esto pudiera generar en próximos años, cuando se recupere la institucionalidad en Venezuela, puede generar demandas y acciones contra los propietarios de esta refinería. Es un tema jurídico que se plantea de una manera muy interesante. Pero vamos a hablar también, ya que hablamos de refinería, vamos a hablar de la refinería El Palito aquí en Venezuela. Según el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, la industria está avanzando en algunos de los objetivos planteados por el Ejecutivo. Y en este sentido, la refinería del Palito ya está cercana a arrancar. Es algo muy importante. Así que aférrese a todos los santos allá en Venezuela. Prenda velas a los santos que tiene. Pídale a las ánimas, pídale lo que usted quiera. Pero si el Palito arranca, como este señor dice, como lo dice el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, se pudieran refinar aproximadamente unos 140,000 barriles al día que requiere el mercado nacional, el mercado venezolano de combustible. Así que si eso es posible, Venezuela saldría este mismo año de esta escasez de combustible y pudiera empezar a solucionar algunos de los más graves problemas. Sin embargo, yo le creo a Quintero porque él es del sector privado, pero si me lo dice el SAMI, honestamente no le creo absolutamente nada. Pero alguna seguridad debe tener el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela para afirmar esto. Considera que es muy sensato que el manejo de recursos se esté destinando nuevamente a la industria petrolera. A su juicio, de esta manera se van logrando mejoras en la producción de manera paulatina y ahora al activar el Palito se podría cubrir la demanda local de combustible. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Qué dijo entre líneas el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana? Que antes el dinero de la industria petrolera se iba para cualquier cosa menos para inversión en la industria. Y por eso es que la industria colapsó. Entonces, en este momento, según me atengo a las palabras de este señor, del presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, al que deberíamos entrevistar en algún momento, él afirma que esta situación se está revirtiendo y que los ingresos del sector petrolero se están invirtiendo en la recuperación de la propia industria. Si esto es así, podemos esperar que tengamos una solución al problema de la distribución de combustibles en Venezuela. Si no, pues otra mentira más. Y Perú se ofreció para ser sede alterna de esas negociaciones venezolanas. El nuevo canciller de Perú, Óscar Maurtúa de Rumaña, se ofreció a su país como sede alterna para las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó, que iniciaron en México la semana anterior y está con mediación de Noruega. Durante su discurso en el Palacio de Torre Tagle, en la ceremonia de su presentación como canciller, pues el ministro se refirió al compromiso de Perú con la vigencia de la democracia y el pleno respeto por los derechos humanos. En este sentido, también de Rumaña reiteró que Perú respalda la facilitación que viene llevando a cabo Noruega bajo la hospitalidad de México, con el respaldo consensual de toda la comunidad internacional para esas conversaciones venezolanas. Desde aquí ofrecemos el apoyo de Perú para lograr que ese proceso fructifique, incluyendo eventualmente ser la sede alterna de estas negociaciones. Bueno, y aquí en el programa Siempre Venezuela, en el programa radial, pues ponemos y manifestamos algunos casos de la realidad del país, pero en nuestra página web usted consigue la información que damos aquí ampliada, con investigación y con mayor profundidad. Así que le recomiendo que visite nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com o www.siemprevenezuelaweb.com. ¿Por qué? Porque hoy tenemos 3 artículos. Hemos hablado de eso
al inicio del programa, pero Luis Alfredo, que siempre está pendiente de este programa porque él es productor allá y es generador de contenidos dentro de la página web, nos dice: ¿se salvará Caracas del próximo mega apagón? Bueno, ahí está un tema interesantísimo sobre lo que vamos a ver en la situación eléctrica nacional, y habla también de la situación de la hidroeléctrica. ¿Qué sucede con la venta de Refidonsan a República Dominicana? La refinería dominicana, y parte de lo que yo he comentado acá lo tenemos en la página web. Y Citgo al rescate de las refinerías de Venezuela. ¿Sabe qué se está planteando en un momento? Que la refinería, que está funcionando operativamente bien, es la 6ª refinería de los Estados Unidos, envíe Citgo, propiedad de Venezuela y protegida en activos por Juan Guaidó, esta Citgo pase a enviar combustible a Venezuela. Ese es uno de los planteamientos que pudieran hacerse en la mesa de diálogo en México. Entonces, son 3 temas interesantes. Bueno, usted escoja, tiene el menú completo ahí en la página web de Siempre Venezuela, repito, www.siemprevenezuelaweb.com, o como usted aquí lo quiera escuchar, www.siemprevenezuelaweb.com. Ahí está. Porque Nancy Pacheco, cada vez que yo digo www, me dice, no, www. Acuérdese que la Real Academia le dijo a usted hace poco que iba a quedar omitido el www. Bueno, ahí está. De todas maneras, les invito a revisar la información, ampliar detalles. Cuando usted quiera, cuando usted escuche una información aquí en el programa, usted váyase a la página web si quiere ampliar información. Además que nuestra página está creciendo fenomenal. Es una página muy ágil, una página muy activa y sobre todo agradable al usuario, fácil de manejo para el usuario. Igual que todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y nos faltarán otras, pero por los momentos nos quedamos con esa porque nos dan mucho trabajo. Continuamos con más información. Y el mapa del crimen organizado en Venezuela, que está descrito por el comisario Iván Simonoy. Vamos a escuchar. 13 megabandas como la del Coqui, como la de Picure, la de Lexi, que fácilmente debe estar integrada por unos 6.000 o 7.000 hombres. Luego tenemos los grupos colectivos, 14 grupos colectivos armados, auspiciados y patrocinados por el reino, fácilmente unos 3.000 integrantes. Luego los supercarteles de droga, policías, militares, civiles, crimen transnacional, que se reparten diferentes rutas aéreas, marítimas, terrestres, fluviales, etc., para entregar la droga. Además de esto, la guerrilla. No menos de 3.500 guerrilleros hacen vida en nuestro país. Y por último, el terrorismo. El terrorismo auspiciado por Tarek El Aissami. Todo esto conforma una gran fauna criminal. Una fauna criminal que impide el desarrollo económico, político o social de cualquier nación. Durante el año 2009, bajo la administración de Tarek El Aissami en el Ministerio de Interior y Justicia, uno de sus viceministros, Edwin Rojas, anunció al país que en Venezuela circulaban de manera irregular entre 9 y 15 millones de armas de fuego. ¿Qué ha hecho el régimen para controlar eso? Luego, en agosto del año 2020, en el estado de Florida, fue retenida una aeronave con matrícula venezolana y 2 pilotos venezolanos, ambos vinculados al DIGESIN. Se retuvo la aeronave y se confiscaron un centenar de armas y por lo menos 80.000 cartuchos. Importante señalar que una munición puede costar hasta $2. Entonces, ¿quién ha armado los grupos criminales en Venezuela? Latinoamérica está identificada como una de las regiones más peligrosas del mundo. Tiene una tasa de homicidios de 21,5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto del planeta es 7 por cada 100.000 habitantes. El crimen transnacional puede movilizar hasta el 2% del presupuesto en un país desarrollado. En Latinoamérica puede movilizar entre el 14 y el 20%, pero en Venezuela mueve más del 35%. Desde que llegó Hugo Chávez al poder, desde que llegó la dictadura, Venezuela en varias oportunidades ha ocupado el primer lugar como el país con más muertes por actividad criminal. 85 casos por cada 100.000 habitantes.
Y para cerrar, Transparencia Internacional cataloga a Venezuela como uno de los 15 países con mayor corrupción de todo el mundo. Ahora bien, ¿en qué favorecen al ciudadano común unas elecciones regionales o sencillamente pues esa alianza entre el régimen y un grupo de empresarios? Bueno, ahí está. Mira, una de las cosas que más me llama la atención del comisario Simonovic es que se ve un tipo profesional en su trabajo. Yo no he encontrado uno de estos ministros de Relaciones Interiores del gobierno de facto, ni de los de gobierno chavista, que haya hablado claramente. Con seguridad y con argumentaciones. Claro, mira, ahí hay estadística y la base estadística es la que permite establecer estrategia. Si tú no tienes información, no puedes establecer estrategia en política pública. Eso es una locura. O sea, si yo no sé cuántos enfermos hay, yo no puedo hablar de una estrategia, de una política pública para el sector salud. Y Simonovic tiene muy bien identificado ese mapa de la delincuencia en Venezuela y si te das cuenta, muchas de esas organizaciones tienen vinculación directa con el gobierno de facto, o sea que es el mismo gobierno de facto la que les da el alimento, la que les da el alpiste para que se crezcan, se desarrollen, se mantengan, porque les gusta un país sometido y controlado. Para ellos es más fácil, lo he dicho varias veces, para ellos es más fácil hablar con un malandro que hablar con un ciudadano común y corriente. Para ellos les fue más fácil imponer una ilegalidad como el protectorado en Mérida que hablar con el gobernador de Mérida, que es legítimamente elegido como gobernador. Y a mí me parece que es una falta de respeto cuando tú llegas y te pasas por encima a quien es el representante legítimo del pueblo venezolano, en este caso en Mérida. Me parece que es una falta de respeto al pueblo de Mérida lo que está haciendo Maduro, que llega a su cuarto día y no ha hecho absolutamente nada en Mérida en esta emergencia, mientras define si le da la plata al protector, si apoya al protector o apoya al gobernador. No, yo no apoyo al gobernador porque el gobernador no es chavista. Por favor, qué irresponsable. Y hablando de Nicolás Maduro, decretó una emergencia por 90 días en los 5 estados del país debido a las fuertes lluvias. Pues Nicolás Maduro firmó el decreto de emergencia por 90 días para las lluvias en 5 de los estados del país. Entre los más afectados se encuentran Apure, Bolívar, Yaracuy, Zulia y Mérida. Quiero firmar el decreto de emergencia por 90 días con motivo de estas lluvias excedentes que han creado estos desastres naturales en los 5 estados más afectados. Esto es lo que dijo Maduro durante una transmisión en su programa de los miércoles transmitido por el canal Venezolana de Televisión. Doy luz verde para todas las operaciones logísticas y financieras. Esto fue lo que agregó. Bueno, hay 125 presos políticos militares en Venezuela en este momento. Todos se encuentran en condiciones infrahumanas, ninguno se salva, ninguno ha sido tratado dignamente. Ellos se encuentran en condiciones infrahumanas de detención. El 84% de estos militares presos políticos no tienen sentencia firme y están detenidos desde hace más de 2 años, lo que viola el Código Penal en Venezuela y el Código de Justicia Militar también. Viola la Constitución, los tratados internacionales. Mientras se habla de diálogo en México, Luis de la Sota, uno de estos militares detenidos, ha pasado más de 2 años preso y no se le atiende su caso. Específicamente, ¿de qué se trata esto? De dejarlos sepultados allí hasta que sean ficha de juego político por parte del gobierno de facto. Pero en estas condiciones infrahumanas en las cuales viven los presos políticos militares, pues hay que tener una voz de alarma y una voz de alerta que llame la atención sobre estos casos. No es posible que los militares venezolanos... mire, todos los presos políticos en Venezuela son torturados y maltratados pare usted de contar las cosas a las cuales los someten. Pero los presos políticos militares, esos son los que llevan la peor parte, porque son tratados prácticamente como traidores, como lo peor de lo peor. Y allí el gobierno expresa su furia, su rabia, su molestia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sembrar terror entre los militares demócratas que todavía están en la Fuerza Armada Nacional. Esta es la situación. 125 presos políticos militares, no hay que olvidarlos. No hay que olvidarlos a todos, pero tampoco hay que olvidar a los presos políticos militares en Venezuela.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Ajá. Ritmo sabroso, zuliano, algo sobrenatural con gran coquibacoa. En este momento, algo sobrenatural sería que llegaran unas arepas rellenas de queso con jamón, pero no van a llegar porque no es sobrenatural todavía en este momento. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mire, hay algo que les tengo que comentar. No está en el orden del programa. Hay algunas noticias que hay que comentarlas a pesar de que no estén en el orden del programa. Esta mañana hubo una explosión en Kabul y esta explosión afectó la cercanía del aeropuerto de Kabul, el aeropuerto donde se están haciendo las acciones para trasladar a las personas perseguidas por el régimen a ciudadanos extranjeros y otras condiciones que puedan estar allí y que quieren escapar del régimen de los talibanes. Pero esa explosión causó en un primer momento la muerte de 13 personas. Pero acaban de confirmar en la Casa Blanca que entre los muertos hay militares norteamericanos. Y si esto es así, la opinión pública va a presionar a Biden para que esa salida de Afganistán se atrase. Esto cambia, esto cambia el juego. Esto cambia las perspectivas de la situación allá en Afganistán. Porque una cosa es que haya muertos civiles afganos que bueno, no son menos que nadie, pero son afganos, a que haya muertos militares norteamericanos. Esto sí complica un poco el panorama allá. Vamos a ver las reacciones de Biden, del gobierno norteamericano, porque se le ha puesto mucha presión a esto, y si eso lo hicieron los talibanes porque fue un suicida y otro que empezó a disparar dentro de las instalaciones del aeropuerto, si fueron los talibanes los que se inventaron esto, pues cometieron un error estratégico muy serio porque le han dado la excusa a Biden de atacar. Lo picaron. Y Biden está muy presionado en los Estados Unidos y por la opinión pública, y seguramente esa va a ser la reacción. Eso cambia el rumbo absolutamente de todas las negociaciones y los contratos que se vienen presentando. Sí, o sea, si fueron los talibanes, pues lo hicieron y cometieron un error estratégico de primer orden, porque ellos mismos pusieron un plazo hasta el 31 de agosto. Estados Unidos se lo había avalado hasta el 31 de agosto. Hacer eso en este momento es una locura. Bueno, vamos a ver hasta qué punto pues hay la reacción norteamericana. 40.000 médicos pues se han ido de Venezuela en los últimos años. Cerca de 40.000 médicos se han ido de Venezuela en los últimos años debido a las consecuencias de la crisis hospitalaria económica en el país. Así lo denunció Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Dijo durante un acto por el 76 aniversario de la institución que más de 300 hospitales están en situación de abandono, y agregó que 7.000 ambulatorios, entre ellos los centros de diagnóstico integral del gobierno chavista y los módulos del programa de salud Barrio Adentro. El evento, que tuvo lugar en la sede de la Federación Médica Venezolana, asistieron Enrique López, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y el líder opositor Juan Guaidó, y esto fue lo que señaló en una nota de prensa. El gobierno chavista ha tratado de eliminar esta institución, obstruir su funcionamiento e impedir las elecciones internas para renovar las autoridades gremiales. Nuestra lucha es por una sana política de salud en beneficio del pueblo venezolano. Bueno, ya tenemos a Oliver. No. Bueno, seguimos con más información. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó que a partir del 30 de agosto, durante las semanas de flexibilización de la cuarentena, se van a reiniciar las operaciones nacionales para que la aviación en general pueda reiniciar su actividad. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil coloca en un informe que toda la comunidad aeronáutica puede tener por seguro las instrucciones dadas por el Ejecutivo Nacional, ya que a partir del 30 de agosto, durante la semana flexible, se dará reinicio a las operaciones aéreas para la aviación general en los aeropuertos nacionales controlados.
El INAC señaló que solo las aeronaves que hayan cumplido de manera satisfactoria con los procesos de evaluación podrán presentar planes de vuelo en las oficinas de despacho de vuelo de los aeropuertos. Deberán consignar toda la documentación a bordo. El personal de tripulantes de mando deberá asimismo consignar licencias, certificados médicos aeronáuticos vigentes y soportes que avalen la experiencia reciente. Pero lo bueno, la buena noticia es que por fin los aeropuertos verán lo que es su actividad normal, vuelos. Y esto ya ha sido autorizado y a partir del 30 de agosto pues se reinicia, ojalá en todos los aeropuertos de Venezuela, porque en el aeropuerto de Santo Domingo, el aeropuerto de Mérida, el aeropuerto de Maracaibo, el aeropuerto de Puerto Ordaz, necesitan arrancar, porque la gente también necesita, algunas personas necesitan pues su actividad económica y poder tener la opción de los vuelos. Dígame, Margarita, que es una isla, hace falta también allí el reinicio de los vuelos. Bueno, ahora sí tenemos el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Venezuela. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera de Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano. Bueno, mis amigos, vamos a darles las principales noticias hasta este momento en esta zona de frontera. 14 derrumbes mantienen incomunicado Arauca con Santander. Transportadores gastan hasta 30 horas en el recorrido. Las lluvias en las estribaciones de la cordillera oriental ocasionaron el cierre de la vía de la Soberanía por la presencia de 14 derrumbes en el kilómetro 105, jurisdicción del corregimiento de Zamoré, municipio de Toledo, norte de Santander. Se presentó un movimiento de tierra de más de 2 millones de metros cúbicos que arrasó con 300 metros de los que se conocen como la trocha de Soberanía. Por otra parte, amigos, pavimentación de la carrera 20 tendrá que quedar en excelentes condiciones. Así lo aseveró la secretaria de Infraestructura, Lisset Ávila. La secretaria de Infraestructura, Lisset Ávila, le dijo a los comerciantes de la carrera 20 entre calles 15 y 18 que pueden estar tranquilos porque la obra de pavimentación no se va a recibir sin el visto bueno de la veeduría. Hemos venido escuchando algunos reclamos de la comunidad y ya la supervisión le envió un oficio al contratista para que tome cartas en el asunto. Así lo destacó la secretaria de Infraestructura, Lisset Ávila. Por otra parte, programa de jóvenes resilientes conmemoró el Día de la Juventud en el asentamiento Bello Horizonte. En el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado anualmente el 12 de agosto por la UNESCO, el programa Jóvenes Resilientes Efecto Colectivo de USAID y Actiboca organizó ayer una festividad de servicios para los jóvenes en el Salón Comunal del asentamiento Bello Horizonte. Alcalde de Arauca hizo un reconocimiento a congresistas que intervinieron para que se declarara como patrimonio cultural las fiestas de Arauca. El alcalde de Arauca, Edgar Tobar, agradeció a los representantes y senadores que apoyaron con su voto al Festival Araucano de la Frontera para que se convierta en patrimonio cultural inmaterial de la nación. Significa que estamos a la misma altura de la Feria de las Flores o el Festival de Blancos y Negros. Nos pone en la agenda turística y cultural a nivel mundial. Enhorabuena para Arauca, que se destaca por su Festival Araucano de Frontera. Se abre convocatoria para el sector cultural en Arauca. Artes en Movimiento es una iniciativa del Ministerio de Cultura que busca, en alianza con entes territoriales, en este caso la Alcaldía de Arauca y Saico, desarrollar estrategias de circulación artística en espacios convencionales y no convencionales en el territorio con el propósito de mejorar la oferta cultural y reactivar el sector artístico del municipio de Arauca. Amigos, y en otra orden de ideas y ya pasando a la frontera, vamos a hablar de un tema muy interesante y es el caso del regreso a clases
Y otros temas que más temprano conversamos con el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, el profesor Richard Rivas. Él asegura que no hay condiciones biosanitarias para clases presenciales. Ante un posible reinicio de clases presenciales a partir del mes de octubre, Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores, precisó que las condiciones aún no están dadas para un nuevo comienzo. Según los estudios que llevan, solo 1% de la infraestructura escolar en la región estaría apta para el regreso. En Aragua hay, por ejemplo, tomando el caso del estado de Aragua, hay 1.353 escuelas aproximadamente, 10 estarían en condiciones, el resto está deteriorada. Aseguró desconocer el plan especial que tendrá el gobierno para reanudar las clases. Por un lado, anunciaron que 500 escuelas están equipadas para el reinicio de clases de las 25.000 que hay en todo el país, con 8 millones de alumnos. Esto no es representativo, así lo destacó el profesor Rivas. Al igual que los representantes de los colegios privados, desde este gremio se insta a diseñar planes particulares que se basen en la realidad de cada institución, además de colaborar con artículos que permitan cumplir con la bioseguridad. Algunos referentes a la vacunación de los docentes. Manifestó el profesional de la educación que esta se ha realizado de manera aleatoria y no se lleva un control. Cuando te van a vacunar, señala, no te preguntas si eres docente o no. El propio gobierno desconoce cuánto es la cifra de los docentes que hasta la fecha se han vacunado. Sin embargo, dijo que según las propias estadísticas de los profesores, no llegan al 15% del gremio inmunizado. Resaltó que las variantes hacen más compleja la alternativa del regreso a clases. Por su parte, también exigen vacunas para todos, para los docentes, para los estudiantes y para todos los ciudadanos venezolanos. Por otra parte, amigos, destaca que el Ejecutivo Nacional prevé que el sistema de clases presenciales en los diferentes niveles educativos inicie el mes de octubre, luego que más de un año fuera de las aulas. También señala el profesor Rivas que existe una carencia de docentes especializados en las áreas como matemática, física, química, biología e inglés, y que esta sería cubierta por personas de un programa que se llama Chamba Juvenil y profesionales de otras áreas. Por ejemplo, podemos encontrar profesionales como contadores ejerciendo cargos de profesores de matemática. Sin embargo, el profesor Rivas no señala pues que no están en desacuerdo con coartar el derecho laboral a las personas. Sin embargo, es necesario que estos profesionales, para incorporarse a la actividad educativa, sean formados con cursos de mejoramiento o de actividades docentes. También, amigos, destaca nuestro entrevistado que la situación de movilidad es otro de los factores que pondría en riesgo el inicio de clases presenciales. Para nadie es un secreto que en Venezuela se tarda 2 y 3 días en colas para surtir gasolina. Eso en el caso de los docentes que aún tienen vehículos, que aún conservan sus vehículos, pero muchos de ellos se desplazan por transporte público, y todos conocen la situación del transporte público en Venezuela. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, fue el primer reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional. Emilio Materán es un político venezolano que viene realizando campaña en la ciudad de Caracas. Allí Materán aspira a una alcaldía. Él parte de un principio, humanizar la acción política. Pero dejemos que él explique, que Materán explique qué es esto de humanizar la acción política. Veamos este video. Vecinos de Guarena, hoy sostuvimos una reunión en Menca de Leones, invitados por José Gregorio Ojeda Goyo, para conocer
las necesidades de un grupo importante de discapacitados. Wow, miren, es que hay que ser bien insensible para no atender el llamado de estas personas. Gente en silla de ruedas, sin piernas, sin brazos, algunos más afortunados con prótesis, padres de niños con parálisis cerebral, y no es posible que no reciban ayuda de nadie, de la alcaldía, de la gobernación o de la presidencia. Miren, es insólito de verdad, y por eso es que nosotros asumimos un compromiso para ayudarlos, porque es que no es un problema político, esto es un problema de sensibilidad, y les vamos a conseguir sillas de ruedas, comida, medicamentos, un granito de arena para mostrar nuestro compromiso con la Guarenas que queremos. Bueno, yo creo que es el criterio que hay que entender, que en Venezuela el problema es la gente, por encima de todo, por encima de la política. Algo que parece que en la cabeza de Maduro, porque ahí tiene un bloqueo, no entra. En la cabeza del chavismo no entra. No es posible que hay gente pasando necesidades y hay un enchufado chavista regalándole a su esposa por el hecho de parir un Ferrari. O sea, son las incoherencias de la vida. Hay mujeres en Venezuela que están pariendo en las calles. En las calles. Lamentablemente se ha visto durante toda esta semana, la semana anterior. Esta semana hemos visto videos de esto. Y mientras hay mujeres en Venezuela pariendo en la calle, hay un señor enchufado al chavismo regalándole a su señora por parir su hijo en una clínica un Ferrari. Y uno dice, ¿dónde está la sensibilidad de esta gente? ¿Y dónde está el bloqueo? Porque yo no entiendo que si hay bloqueo, ¿cómo puede estarse vendiendo Ferraris y otros vehículos? Eso es lo que de alguna manera interpreta Materán. El problema no es la política, el problema es la gente, fundamentalmente la gente, sus necesidades, que en Venezuela son muchísimas y hay que enfrentarlo con seriedad y con claridad. Así tengas que ponerte una servilleta en la nariz para sentarse a hablar con el otro al que no pasas ni siquiera ni por la esquina, o ese otro que te ha metido preso, porque a Freddy Guevara, si lo incorporan a la mesa, le va a tocar sentarse nada más y nada menos que con el hombre que lo dijo mentiras para su detención, nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. ¡Ay, Norelki! Norelki Rondón, este tema, mira, yo lo había escuchado, pero prestando la atención a la letra, ese tema es revolucionario. A rey muerto, rey puesto. Mejor pa' dónde. Dice, ese toro ya se le venció el tiempo. Dice Norelki. Y bueno, con ese tema picantoso, iniciamos la segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. En esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM y continuamos ahí con la voz del Río Arauca, que está pegadita en 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa audiencia. Bueno, hay que recordar es vivir. En el año 2014, el gobierno de Maduro movilizó tropas, helicópteros y fuerzas armadas y ambulancias al estado Mérida. Esto fue en el 2014. ¿Por qué? No era para una acción humanitaria, fue para reprimir a las protestas que se realizaban en ese momento en toda Venezuela en el año 2014. Entonces están recordándome fotografías donde se ven las unidades aéreas, donde se ven los militares, donde se ve todo el dispositivo desplegado. Hoy en el 2021, con la tragedia de Tovar y otras poblaciones del estado Mérida, los rescatistas tienen que ir a pie prácticamente. Y no hay ni helicópteros ni hay equipos que faciliten la tarea, porque para el presidente Maduro, el presidente de gobierno de facto, esta gente no es venezolana, debe ser, o no son cubanos, porque si fueran cubanos, miren, nada, eso apenas cayendo la cosa y ellos pidiendo ayuda y lanzando ayuda. Pero es terrible hacer la comparación de cómo estaba el aeropuerto de la ciudad de Mérida
con tropas, efectivos de todas las fuerzas, unidades de salud, helicópteros, es decir, todo un despliegue para enfrentar y reprimir al pueblo merideño y a los estudiantes merideños que salieron a protestar en el año 2014. Y cómo hoy el aeropuerto está vacío totalmente porque el gobierno de facto no le interesa a la gente. Y en otro orden, del 1 al 30 de julio se registraron 26 feminicidios, la mayoría se realizaron en Caracas. Según los datos del monitoreo de feminicidios de CEPAP, durante el mes de julio se registraron 26 feminicidios consumados y 7 frustrados en el país, lo que traduce que hubo una acción feminicida cada 24 horas. El 20,9% de los feminicidios ocurrió en el Distrito Capital, el 11,5% en el Zulia y otro 11,5% en Aragua, y resaltan que en ninguno de los casos de feminicidio, consumados o no, se hizo referencia a denuncias previas por violencia de género ejercida por el agresor contra la víctima. Durante los siniestros, 2 niños quedaron huérfanos y estuvieron presentes durante estos asesinatos. Bueno, y recordar es vivir. A mí me parece esto un ejercicio muy bueno. Antiguamente la empresa siderúrgica del Orinoco era propiedad de empresas privadas. Eran 3 empresas, una argentina, una mexicana, una venezolana, que estaban trabajando en conjunto para mantener a Sidor. Sidor se lanzó con un plan de producción bastante intenso y llegó a ocupar casi el 100% de su capacidad operativa. Hoy esa capacidad operativa está reducida al 3%, pero qué desalmada era la gente de Ternium, que era la empresa con la cual se manejaba allá Sidor por parte del sector privado. Era desalmadísima. Le pagaba a los sidoristas comedor, transporte, seguro HCM, regalo a los hijos, bono de producción, vacaciones, utilidades y salario. Hasta que Chávez llegó y expropió a Sidor y los salvó de esa terrible humillación de recibir todos esos beneficios. Ahora los sidoristas tienen que mendigar prácticamente en las calles de Puerto Ordaz para poder sobrevivir, porque ni siquiera las cajitas CLAC que tanto le ofrecieron le llegan. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a todo el equipo de producción de tan prestigioso programa. Falta apoyo internacional a Colombia con venezolanos, según el senador de los Estados Unidos. El senador norteamericano Chris Cohn, muy cercano al presidente Joe Biden, consideró este jueves, al término de una visita a Colombia, que el país andino no está recibiendo el suficiente apoyo de la comunidad internacional en su esfuerzo para acoger a migrantes venezolanos. El senador demócrata por Delaware reconoció la labor que está haciendo Colombia en la acogida de 1.8 millones de migrantes venezolanos, un flujo que comparó con el sirio en países de Oriente Medio. Pero la comunidad internacional no está dando el apoyo a Colombia que le ha dado a otros países como Líbano, Jordania o Siria, consideró el estadounidense en una reunión con medios en Bogotá. Hablando ya a título personal, el presidente del Comité Ético del Senado norteamericano explicó que estamos en un conflicto muy difícil y congelado con el régimen de Nicolás Maduro, pero vio positivas las conversaciones que el presidente venezolano quiere mantener en México con la oposición. Ha habido varios intentos y esfuerzos por parte de Maduro en los últimos meses, pero las acciones importan mucho más que las palabras, y las condiciones humanitarias en Venezuela son simplemente horribles, por lo que tendremos que ver un compromiso claro de su parte, alegó el senador. En política migratoria, Coons también quiso felicitar a Colombia por su disposición de acoger a refugiados afganos de forma temporal hasta que legalicen la situación en los Estados Unidos. Estoy profundamente agradecido con el presidente Iván Duque, el gobierno colombiano y el pueblo colombiano por ser tan acogedores con los refugiados venezolanos y con haberse comprometido a acoger posiblemente a 4.000 afganos, subrayó el senador. Durante su visita, Cohn, que llegó a Bogotá el pasado sábado por la noche y parte hoy a Ecuador, se reunió con el presidente colombiano Iván Duque Márquez, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y representantes del gobierno, la ONU y otras organizaciones e instituciones, y visitó la zona preamazónica en San José del Guaviare y la caribeña Cartagena de India.
Entre los asuntos que trató, además del seguimiento del acuerdo de paz, el norteamericano se interesó por la defensa del medio ambiente y la deforestación, y sobre todo la capacidad en cooperación para la fabricación de vacunas. Alegó que Estados Unidos, que tiene en Colombia su principal socio latinoamericano, ha donado 3.5 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Moderna y otras 2.5 millones de la monodosis de Janssen. Valledupar, cesar 300 empleos de la alcaldía de Valledupar. Ayer, miércoles 25 de agosto, el alcalde Mello Castro firmó el pacto por la empleabilidad juvenil, del cual 300 jóvenes de Valledupar serán beneficiados. Cantante vallenata Charina ganó las Olimpiadas Musicales de Caguay. La artista ofreció un concierto en la plataforma Gina, donde interpretó canciones de Diomedes Díaz, Patricia Terán y Miguel Herrera. El próximo domingo, Juventud al Parque se toma la Nevada de Valledupar. El próximo 29 de agosto, jóvenes de la Comuna 5 de Valledupar realizarán una limpiatón con el fin de recaudar fondos. Confianza en Colombia del consumidor de julio fue del 35%, la mejor en lo corrido del año. En la población caribeña del Galerazamba, a generar energía eólico. Peligro latente en la plazoleta Telecom de Cartagena. Peaje de Turbaco no se va, ahora tendrá otra nueva concesión. Departamento Bolívar con muy buena vibra en el Nacional de Pesas de Ibagué. El baby fútbol de Cartagena de India a escena en las canchas Alameda de la Victoria. Para Montería con rumbo internacional. Las mejores marcas llegan a Turbaco a través de Plaza 90, con variedad de marcas y espacio para la recreación en familia. Acompañan el crecimiento urbanístico y económico del municipio. En Cartagena de India, el COVID-19 se aleja de la tan anhelada inmunidad de rebaño. Falta de biológico, más tiempo entre la primera y segunda dosis y más personas a vacunar son algunas de las trabas en el proceso. Policía en Bolívar instala 60 cámaras para la policía de Cartagena. Capturan a presunto coordinador de finanzas del Clan del Golfo en Cartagena de India. En el Magdalena, la ley respalda los medidores inteligentes y cobro de deudas del antiguo operador. Aprueban en segundo debate proyecto que busca una educación más incluyente. La Procuraduría General de Colombia pidió a la Corte ampliar periodo de la Comisión de la Verdad. El famoso productor cartagenero Beto Urieles firma con Music Dream Record. Lanzan en La Guajira por la reactivación agrícola, el agro que queremos para toda la reactivación económica. Por el caso de las graves lluvias, piden obras definitivas en la cuenca del río Sinú. Cayó en Montería, alias Tonelada, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Definen acciones para la protección del archipiélago de Islas del Rosario. Hija de fiscal asesinado en Sincelejo, Sucre pide a la UNEP no retirarle su seguridad. Decretan incumplimiento en Sincelejo en obra San Carlos El Salvador. Y el alcalde de Sincelejo dice que no lo distrae su revocatoria. En la región Caribe, ya la rendición de cuentas de la unidad de búsqueda de personas dada por desaparecidas. Más de 120.000 usuarios en la costa Caribe de la GPS Comparta fueron trasladados a Mutual Ser. Y hoy se inicia el Festival Vallenato La Perla del Norte. Ahí veré a Alan y a Nancy zapateando duro. Exintegrantes de la Fuerza Pública también podrán aspirar curules de paz. Colombia obtuvo 4 diplomas en primera jornada de Paralímpico. El tema del día en el Caribe. Tras 4 días culminan trabajo de contención en punto crítico de Sarandelo. Desde la madrugada del pasado 22 de agosto, los lugareños habrían iniciado la construcción artesanal de un tablet estacado. En Montería lanzan el programa Escuela de Líderes Veolia y certifican 30 comunales. En Córdoba, la Policía Ambiental apoya labores de evacuación de animales en zona inundante. Variante Delta en Montería cambió el porcentaje de vacunación para lograr inmunidad de rebaño. Municipios de la costa Caribe, de La Guajira y el Magdalena deben elaborar informe técnico detallado de los puntos críticos.
En los próximos días se inicia la construcción de Villa Olímpica de la margen occidental de Córdoba. Ya están a la venta las boletas para el juego de fútbol en Barranquilla. Ministerio de Ambiente le apuesta a la reducción de emisiones en Córdoba. Este viernes reabren las discotecas en Montería. Solo las personas que tengan el esquema completo de vacunación podrán ingresar a los establecimientos. Y en Montería ya culminó el Encuentro Nacional de Víctimas. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, retornando a los estudios. Bueno, importante entonces este reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Ya se han confirmado 4 militares de los Estados Unidos fallecieron en los atentados y hace pocos minutos acaba de estallar una nueva bomba en el aeropuerto de Kabul. Ahora sí se complicó el asunto. La cosa se está complicando demasiado y esto pues le pone más presión al asador porque el señor Biden pues va a tener que decidir y muy rápido cuál va a ser la respuesta de los Estados Unidos frente a estos ataques, y ya con la certificación de 4 marines muertos pues todo el panorama cambió, todo el panorama definitivamente cambió. Bueno, Ana Leonor Acosta es la abogada de Roland Carreño. Ella forma parte del equipo de abogados de Roland Carreño. Ella señala que la situación de Roland Carreño representa una evidente y constante violación a los derechos, no solamente los derechos humanos de Roland, sino también al derecho procesal en Venezuela. Ella tiene su argumentación. Vamos a escuchar lo que afirma la abogada de Roland Carreño. Y hoy que estamos hablando de negociación, que estamos hablando de diálogo, es una oportunidad perfecta para hablar de derechos humanos. Y como bien lo dijo Tineo Guía, en Venezuela se está violando el derecho a la libertad de expresión, pero también se está violando el derecho a la libertad, y estos derechos han sido violados al periodista Roland Carreño. Cuando vemos la agenda que se ha establecido para la negociación, vemos que el primer punto son los derechos políticos. Sin embargo, nosotros desde las organizaciones de derechos humanos solicitamos que se incluya el punto de los derechos humanos. Si bien los derechos políticos son parte de los derechos humanos, también es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal, pero además de esto, el derecho a tener garantías judiciales. Y esto es lo que no ha tenido Roland Carreño desde hace 304 días, cuando fue detenido de manera arbitraria. Bueno, ¿quién lo iba a pensar? Más de 300 días ya detenido Roland Carreño. ¿Quién lo iba a pensar? Ya va para el año. Y con muchas afectaciones de salud. Sí. Que es lamentable, las afectaciones de salud que tienen. Es la condición natural que se le agrava en las condiciones de detención que ha vivido. Seguimos con más información en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y el chavismo de alardear de las primarias democráticas, de imponer a esos candidatos. Pues la directiva del chavismo pasó de alardear de democracia interna con sus elecciones primarias para elegir aspirantes para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre en Venezuela, a imponer candidatos en 5 estados y al menos 8 alcaldías, tras un proceso de revisión que profundizó la molestia de sus militantes. Vamos a hacer una extraordinaria jornada para que el pueblo decida los candidatos que es su preferencia para las gobernaciones y para las alcaldías. Solo el Partido Socialista Unido de Venezuela abre las puertas para que todo el pueblo decida. Eso es lo que ha venido asegurando Nicolás Maduro días previos al proceso interno que se celebra el 8 y se celebró el 8 de agosto. Esto es lo que se viene presentando en estas primarias. Sí, Maduro dijo, pero ¿para qué elecciones? Vamos a elegirlos a la antigüita. Y a la antigüita era designación, creo que hay algunos municipios en donde ni siquiera el chavismo ya tiene definido su candidato y lo tiene que definir antes del 29. Uno de esos municipios es la Cañada de Urdaneta, allá en el estado Zulia. Allí también tiene que definir candidato, pero las cosas están tan tensas allá que no se atreven a imponerlo. Pero ya hay imposición de candidatos a las gobernaciones. Y hablando de el presidente de facto, Maduro dijo ayer, en una de las tantas intervenciones que tuvo el día de ayer, que los CLAP llegarán 2 veces al mes. Y la gente le está recordando aquí en redes sociales que fue
el que dijo que las cajas CLAP van a llegar 2 veces al mes, ojo, escuchen, es el mismo que dijo que le iba a torcer el brazo al dólar, que íbamos a tener perniles en diciembre, que todos los años habría recuperación económica, el tren Guarenas-Guatire, el milagro económico, eliminar las acabalas y un largo etcétera. Esto es lo que le recuerda a la gente en redes sociales a este señor que ofreció ayer que el CLAP iba a llegar 2 veces al mes a las casas de los habitantes venezolanos. Yo le diría, prepare la silla porque le va a tocar esperar sentado. Y la ex canciller colombiana María Ángela Holguín habló a EFE de su experiencia como embajadora en Venezuela, donde vivió parte de la transformación que tiene la población del país sumida en una crisis social, política, económica y del enorme cambio de Nicolás Maduro desde que pasó de ser canciller a presidente. Maduro, en lo que me tocó a mí, fue un Maduro que era una persona educada, respetuosa, que tramitaba los asuntos, en el caso nuestro, con Colombia, que tenía rasgos de simpatía y disposición a las relaciones personales. Esto es lo que ha venido expresando Holguín, embajadora en Caracas, entre el año 2002 y el 2004, que fue enviada por Álvaro Uribe y luego canciller del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, ante esta situación también viene explicando que con el paso del tiempo y con la llegada del sucesor de Chávez al Palacio de Miraflores, las cosas cambiaron porque Nicolás Maduro, presidente, pues es muy distinto a ese Nicolás Maduro que ella conoció como canciller. Justamente esa experiencia de la autoridad para su libro La Venezuela que viví, en la que narra lo que ocurrió en el país petrolero bajo el gobierno de Chávez y bajo el gobierno de Nicolás Maduro. La politóloga pues hace una radiografía de la Venezuela chavista que dispuso esa enorme cantidad de recursos derivados de la bonanza petrolera para sostenerse y a la nación empobrecida por la corrupción y los malos manejos de los que ha salido, y esto lo ha mostrado según la ONU cerca de 5,7 millones de venezolanos que buscan ese mejor futuro. Ha cambiado totalmente la perspectiva. Bueno, yo no sé si habrá cambiado o no habrá cambiado. Lo cierto del caso es que el que tenemos hoy, cada vez que él hace algo, pues la pone en contra del país. Así de sencillo. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema de Pastor López, tempestad. Eso es lo que tenemos ahorita, tempestades, ¿no? Por todos lados. No, pero es terrible la situación, lo que está pasando en el mundo. Cada vez uno se sorprende más. Se eleva a 5 la cifra de militares norteamericanos fallecidos en los atentados. Y se confirma un atentado reciente, hace aproximadamente media hora, en la misma zona del aeropuerto. Así que, bueno, va como decía mi abuela, de castaño a castaño oscuro va esto. Y definitivamente, pues esto tiene sus impactos en todo el mundo. Y nos envía uno de nuestros colaboradores un informe, Raúl Ochoa Cuenca. Aquí nada es normal. Aquí nada es normal en este país, nada es normal. Lo más contradictorio es que parece que no nos damos cuenta. Veamos, no es normal que el salario mínimo mensual, después de todos los adornos, no llegue ni a $7 americanos. No es normal que un detective raso del 6CPC gane 3 veces más que un profesor universitario a dedicación exclusiva. No es normal que el ciudadano le tema más a un policía que a un malandro de barrio. No es normal que un ayuntamiento cobre impuestos municipales en dólares americanos. Y no es normal que en la nación con más reserva petrolera probadas del mundo no haya gasolina. Bueno, y le sumamos a esa normalidad que no haya gas para las bombonas de gas de los servicios en el país, y tampoco es normal que la educación esté depauperada como se encuentra en este momento. Bueno, y hablando de temas anormales, está la situación de los adultos mayores en Venezuela en el año 2021. No nos cansaremos de hablar definitivamente de la situación de los adultos mayores y la situación de los niños venezolanos, que son las poblaciones más afectadas por este desmadre económico que ha tenido el gobierno de facto de Nicolás Maduro. La situación laboral y económica de los adultos mayores en Venezuela para este año es la siguiente, según un estudio realizado por la organización Convite y otras organizaciones vinculadas al tema social en Venezuela.
La situación laboral y económica. El 72% de las personas mayores no encuentran trabajo. 28% trabaja en oficios de la economía informal o en trabajos de obras. 80% de los encuestados perciben ingresos desde menos de $1 americano hasta $10 para todo un mes. 40% reportó percibir ingresos entre $1 y $5. También sobre las condiciones de retiro de estos trabajadores. Obviamente hay que entender que el adulto mayor ya debería estar retirado, ya debería estar disfrutando de su pensión. En vista de que no tienen pensiones que disfrutar porque el gobierno de facto las acabó, las aniquiló con la destrucción del Bolívar, pues 37% de estas personas se encuentran bajo condición de pensionado. 32% está registrado en una misión social llamada adulto mayor. 9% cuenta con un estipendio por jubilación. La pensión equivale a $0,66 mensuales. Y su capacidad de compra es imperceptible. Fíjate el término que utilizan acá. O sea, ¿qué poder comprar con eso? Es imperceptible. En promedio, las personas mayores necesitan más de $50 para cubrir sus gastos mensuales. Esto sería lo mínimo, el piso. La única forma que encuentran para equiparar la brecha entre lo recibido y lo consumido es a través del apoyo de sus familiares. Hasta un 75% de las personas mayores recurren a esta opción. Y uno se pregunta, ¿y los que no tienen familiares? ¿Y los que simple y llanamente la vida los ha tratado mal en ese aspecto? ¿Qué tienen? Bueno, ahí está. Tienen desnutrición, tienen pobreza, tienen abandono, tienen total desidia, tienen absolutamente todo. Tienen una muerte lenta, lamentablemente. Esta es la situación de los adultos mayores en Venezuela. Es un informe preparado por la organización Convite. Recomiendo que lo revisen y lo chequen para que amplíen información sobre este tema. Y el venezolano Jackson Barreto queda fuera de la Voz Kids colombiana. El niño que cantaba en las calles de Barquisimeto para llevar comida a su familia, pues perdió la segunda fase del programa del concurso La Voz Kids Colombia durante las denominadas batallas, donde 3 participantes de un mismo equipo cantaban una misma canción y el entrenador pues decide quién es el que continúa. Jackson cantó Te voy a olvidar, canción que hizo famoso al mexicano Juan Gabriel la noche del miércoles junto a sus compañeros Darwin y Dani, aunque demostró seguridad, soltura y talento, pues el coach Andrés Cepeda decidió que Darwin sería quien continuaría en la competencia. Mi decisión tiene que ver de los 3 niños con el que más me identifico. Esto fue la respuesta que ha dado Cepeda. Y esta historia de Jackson Barreto pues inspira a otros jóvenes venezolanos. Jackson es un niño que tiene mucha seguridad. Él muestra ese gran talento y es lo que ha venido mostrando, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que muchos niños venezolanos les ha tocado salir a trabajar para apoyar a su familia con la alimentación. Bueno, pero ya va, hay que contar también la parte oscura de esta historia. Sí. La mamá apareció del niño una vez que lo vio en televisión. Los familiares aparecieron una vez que el niño estaba en televisión. Y el niño suplicó que le dejaran seguir su sueño. Lamentablemente las condiciones jurídicas de la disputa de quién tenía los derechos para la patria potestad del niño enlodó la imagen de este niño competidor que de haber llegado a la final se veía como muy difícil para el canal mantener a un joven que tenía tantos problemas legales detrás por sus familiares y por las personas que lo recibieron. Entonces la verdad verdadera es esta. El niño de alguna manera pues ha logrado, hay que reconocer, ha logrado notoriedad y esto pues le va a servir si se enfoca bien. Pero en segundo lugar dejó a las claras una situación difícil en su familia y en la condición de disputa de estos derechos que seguramente se va a prolongar a lo largo del tiempo si el niño quiere continuar cantando. Si el niño no continúa cantando, pues definitivamente no solamente se apaga una gran voz, sino que también se frustra un futuro enorme y extraordinario para este niño Jackson. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos.
Corrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que por distintas razones han salido de nuestro territorio en busca de nuevos horizontes, de nuevas oportunidades. Y en este momento estoy con una paisana de allá de Yaracuy, de Yaritagua. Bienvenida siempre a Venezuela, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos dice por favor tu nombre? Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Yuris Andrade, complacida de compartir en esta mañana contigo en esta jornada que tenemos el día de hoy. Muy buena para apoyar a todos los venezolanos que emigraron. Yuris, coméntanos, ¿cuánto tiempo tienes acá en Arauca? 3 años. ¿Y por qué tomaste la decisión de salir de allá, de Venezuela? En vista de tantas dificultades, de hecho mi profesión es ser docente y sabemos cómo está el sistema educativo allá en Venezuela, entonces tengo 2 niños, tengo que más de leer, entonces se nos ha puesto cuesta arriba. Aparte de eso, ejercí otras actividades como la que tú haces, la radiodifusión, el apoyo a la cultura, a nuestra música llanera. Esa era mi actividad allá. Pero sin embargo, le doy muchas gracias a este país que nos ha abierto las puertas y nos está facilitando para que nosotros podamos volver a tener esa esperanza que perdí, recuperar la esperanza sobre todo. Qué bueno. Y coméntanos, ¿a qué nivel de educación estabas allá en Venezuela? ¿Y cómo fue esa experiencia? Yo me gradué, o sea, obtuve mi título superior, trabajaba con estudiantes de media diversificada, daba comercio, me gustaba siempre la parte de lo que es el arte y patrimonio, la difusión de nuestra cultura. De hecho, me gustaba montar mi bailecito, me gustaba hacer instructora también del baile, pero del baile típico venezolano. ¿Y cómo tomar? ¿Te costó mucho tomar la decisión de salir? Por supuesto, una defensora de la música, de lo que es toda la cultura, todo lo que nos envuelve, dejar nuestras raíces atrás y nuestra nueva vida fue algo sumamente difícil. ¿Y cómo te ha recibido el pueblo de Arauca? Maravillosamente, no tengo ninguna queja. El pueblo de Arauca es un pueblo de personas muy abiertas, nos apoyan en la superación de las dificultades. Hemos tenido incluso el aspecto más importante no es que nos den recursos, sino la motivación que te dan cuando tú conversas con las personas de acá. ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan de Venezuela? Me preguntan primero a qué me dedicaban, entonces se extraña porque dice, ¿de verdad era necesario que saliera de allí? Sí, era necesario salir. ¿Y a ti te ha tocado hacer nuevas cosas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás dedicando? Bueno, comencé otra vez de cero, inicié mi trabajo en la calle de vendedora de plátanos, verdura. Bueno, ya que me gustaba tanto hablar y conversar, bueno, plátano verde maduro, ese era mi trabajo. Con ese trabajo, gracias a Dios, pues pude comprar un pequeño espacio, un terreno, pues ahí armamos lo que nosotros decimos un ranchito, acá la dicen lote, allí mismo comencé la venta en el mismo barrio, y ya, bueno, he tenido muchos amigos y de eso estoy viviendo prácticamente. ¿Sueñas con volver a la radio? ¿Sueñas con volver a las aulas de clase? Ese es mi mayor sueño, poder volver. Lo que pasa es que son otras condiciones, otras limitantes, pero nada es imposible. Con el favor de Dios, yo estoy segura que pronto estaré en ese paso, porque lo que es la radio, lo que es la enseñanza son las cosas más enriquecedoras que se puede tener como profesión. Hablando de esas enseñanzas, Yuri, ¿qué te ha enseñado esta situación que nos ha tocado vivir? Acercarme más a Dios, tener humildad, que muchas veces uno se desvive por cosas materiales, por vanidades, trivialidades, y a querer más a mi país, amarme, entregarme. Me gustaría seguir en lo que estoy, de verdad, he estado siempre en difundir, que nos conozcan verdaderamente lo que somos el venezolano, no la problemática que tenemos, sino lo enriquecedor de nuestra cultura, como son nuestros bailes, como es nuestra música realmente. Y yo creo que enamoraríamos más y conquistaríamos más el mundo si nosotros de verdad con nuestro conocimiento diéramos a difundir todo eso, lo que somos realmente los venezolanos. Yuri, ¿sueñas con volver a Venezuela? Por supuesto. ¿Y qué sueñas? ¿Cómo sería tu regreso a Venezuela? ¿Cómo te imaginas entrando, llegando a tu casa, a tu familia? Ese es el sueño que tengo todos los días. Es como si lleváramos una doble vida. Sí. Trabajamos el día y de noche soñamos que estamos allá, que conversamos con nuestros familiares. Es duro, pero yo sé que es una realidad. ¿Qué te dice tu familia cuando hablas con ellos, por a través de las videollamadas? De las videollamadas. ¿Qué te dicen? ¿Cómo está la situación de Venezuela? Supieras que en este último periodo de meses que he comunicado con ellos, ellos me dicen que notan cierta mejoría,
porque ya muchas personas han regresado y han regresado con esto, que se llevan de acá, una gran experiencia, una enseñanza de vida, y con ganas de echar, que faltan lo primero, que es un cambio, para que de conciencia, pero ya que el aprendizaje ya lo adquirieron, y ahora yo sé que en años mejor, espero ver que lo vean mis ojos y lo veas tú también. Venezuela va a ser un gran país, más grande de lo que es aún. ¿Sientes que en algún momento tenías algo en Venezuela y no lo valoraste, y ahora aquí sientes que perdiste esa oportunidad de valorar algo importante que tenías? Sí, por supuesto. Todos sabemos que algo en una faceta de nuestra vida descuidamos. Por ejemplo, ahora que vaya a Venezuela, antes que yo no me movilizaba porque era a distancia, ahora lo que hago hoy en día, movilizarme acá dentro de este país, yo pienso hacer allá, viajar más, seguir conociendo aún más a mi país. Bueno, Yuri, quiero agradecerte un mensaje final pues para nuestro programa Siempre Venezuela. Bueno, a todos mis hermanos venezolanos, no pierdan la esperanza, es lo último que vamos a perder, la esperanza, la fe, una palabra pequeñita pero muy importante, y que siempre mantengamos la mente positiva a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de estar lejos, mente positiva siempre, los quiero mucho a todos, y gracias también al pueblo de Arauca, gracias a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, estábamos hablando con Yuri, colega educadora y comunicadora también, comunicadora social. Nosotros, mis amigos, vamos a seguir desde esta zona de frontera llevándoles a ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos. Desde acá, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Sarasta. Bueno, interesante este trabajo preparado por Oliver y esta entrevista con esta colega profesional también que se encuentra trabajando en lo que consigue y qué puede hacer. Pero ella lo hace y demuestra así que uno no se puede quedar varado en la vida y que uno debe seguir adelante a pesar de las circunstancias. Bueno, el Departamento de Estado canceló nuevamente una rueda de prensa que se tenía programada para este momento en la Casa Blanca y anuncia que el presidente Biden cancela toda su agenda del día de hoy tras la triple explosión. Hay una actualización, 60 muertos en los alrededores del aeropuerto de Kabul y se incrementa la cifra de militares norteamericanos fallecidos. 11 infantes de marina y un médico de la Armada habrían fallecido en el atentado del día de hoy. O sea que la cosa está tomando un cariz totalmente oscuro. Y bueno, Juan Guaidó habla también de otra cosa oscura y es la venta de la refinería en República Dominicana. Él la califica como el cinismo del gobierno de facto de Nicolás Maduro. El cinismo con que actúa la dictadura, con que ha actuado el régimen de Maduro. No solamente han hipotecado a la nación, no solamente han endeudado de manera increíble a todo nuestro país. Generaron bonos, hipotecaron a Citgo, hipotecaron todos los activos de la nación para terminar siendo la peor versión de todas las mentiras que ha proferido la dictadura. Han entregado una vez más la soberanía nacional, han entregado una vez más activos de la nación, producto de una hipoteca que hicieran al país para pagar deuda, para pagar de manera oscura, para seguir ocultando a la estafa que han hecho durante años a la nación, en contraposición, en contraste a la protección de los activos que ha hecho este Parlamento Nacional, preservando el futuro de los venezolanos. Bueno, para hacer un negocito así de sencillo, porque ¿sabe cuánto representa la deuda que se ha reducido en Venezuela con la venta de este activo? 0,05%. Es decir, es insignificante la reducción en la deuda externa, pero esto fue planteado evidentemente como un negocio para favorecer a algunos bonistas que muy seguramente estarán vinculados al gobierno de facto de Nicolás Maduro y también serán testaferros o representantes de algunos de los voceros del chavismo. Así que hay que estar pendiente, hay que saber la lista de los bonistas que van a recibir este pago al 100% por sus acciones.
Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas en las redes sociales, a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden nuestras próximas ediciones.